Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días a las dos. Hola Mario, hola María, ¿me escuchan bien? Excelente. Bueno, pues si gustan, vamos comenzando. Nos hacen falta personas que se conecten, pero al igual por respeto a la puntualidad que ustedes se conectaron, vamos comenzando. Desde el día de hoy vamos a revisar un tema que a lo mejor está muy sencillo, pero que nos pudiera ayudar muchísimo con algunos procesos. Este procedimiento se llama esquematizar. No sé si ustedes han escuchado ese concepto de esquematizar o lo han utilizado. Por ejemplo, dentro de lo que son esquemas, podemos agrupar información y esa información nos va a permitir visualizarla de una mejor manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos lista de información, podemos agrupar la información de por diferentes tipos de grupo e incluso poner subtotales. Pues, por ejemplo, el día de hoy vamos a estar trabajando, si quieren, déjenme pasarles este archivo para que también ustedes lo tengan y podamos trabajar. A lo mejor creo que alguna vez ya se los pasamos en alguna sesión, pero ahorita les mando este archivo para poderlo trabajar. Me voy a dejar ir al otro que tenía que tomar. Listo, ya se los envié, si quieren irlo abriendo y vamos revisando este tema que es crear esquemas dentro de lo que es Excel. Entonces, dentro de lo que es Excel, esta opción de esquematizar que vamos a encontrar en datos nos permite agrupar información de una hoja con diferentes formatos. Podemos agrupar por filas y podemos agrupar por columnas. Por ejemplo, dentro de este archivo que les acabo de mandar, vamos a tener lo que son ciertas columnas que serían el vendedor, la fecha, el modelo, la cantidad, el precio, el descuento, subtotal, IVA total, puntos y el ejercicio al que pertenece. Pero al igual tenemos que son bastantes registros, son 5.185 registros los que tenemos en este archivo. Entonces, podemos, si quisiéramos ver el total, bueno, podemos movernos de esta forma. Por ejemplo, pudiéramos movernos con control, shift, control, flecha hacia abajo y con eso nos podemos deslizar o nos podemos mover hacia abajo. Pero al igual, si se fijan, si yo quiero ver el final, pues me va a llevar unos segundos el desplazarme hasta el final para poder ver los totales. Entonces podemos incluso empezar a trabajar con este tema de esquemas y lo que me va a permitir esquemas es que al momento de que yo selecciono en datos tengo este grupo que se llama esquemas y dentro de esquemas tengo tres opciones, agrupar, desagrupar y subtotal. Me dicen si vamos bien hasta ahí, si tienen el archivo. Hola amigos, buenos días. Déjame te mando el archivo. El día de hoy vamos a ver esquemas y lo que es subtotales. Entonces, les estoy mandando un archivo para al igual si me quieren ir siguiendo, podemos ir realizando el, el movimiento cada una en nuestros archivos y pues ir revisando. A lo mejor estos conceptos no sé quién ya los ha utilizado, que es agrupar, desagrupar y subtotales. ¿Alguna de ustedes ya lo ha utilizado? ¿Cuántos años? 5 años.
Ok, entonces les comentaba, les preguntaba si alguien de ustedes ya ha utilizado estas opciones de agrupar, desagrupar y subtotales. Dentro del grupo de datos vienen estas opciones que son esquemas. ¿Alguien ya lo ha utilizado o no lo han utilizado? Ok, Mario dice que no. María, ¿tú has utilizado alguna de estas opciones? Miro, Alma. Ok, bueno, vamos comenzando con el tema. Les comentaba, estas opciones nos van a servir para revisar o analizar la información de una mejor manera. Realizar esquemas nos permite agrupar o desagrupar información. Entonces vamos a ver hoy algunas herramientas que nos pueden ayudar para administrar y visualizar de una manera mucho más sencilla nuestras bases de datos. Dentro de lo que es Excel podemos manejar tanto agrupación de filas como agrupación de columnas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a agrupar, voy a tener esta opción que dice agrupar, o también lo puedo ejecutar con la combinación de teclas Shift al flecha hacia la derecha. Hola Alma, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces Shift nos permite manejarlo con esta combinación de teclas Shift, Alt y flecha hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono aquí, le doy Shift, Shift Alt y flecha hacia la derecha, me va a aparecer esta opción que dice agrupar y puedo agrupar filas o puedo agrupar columnas. Viene una opción aquí que me permite manejar lo que es autoesquemas. Entonces, dentro de lo que son autoesquemas, lo que va a hacer el sistema va a revisar de qué forma puede agrupar la información. Por ejemplo, aquí dice no se puede crear un esquema porque no le hemos indicado cómo lo queremos. Entonces, dentro del sistema se pueden agrupar o se pueden desagrupar. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, si fuera una hoja bastante extensa, en donde tengo hacia el lado derecho mucha información, puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera dejar el modelo, pero luego obtener esta columna de total, por ejemplo, inmediatamente sin necesidad de desplazarme, en este caso, hasta esta celda, lo que yo puedo hacer es esquematizar de tal manera que los datos que requiero queden juntos. Por ejemplo, si yo quiero que me quede cuánto obtuve de importe total o de subtotal de lo que son los dos pares, yo puedo hacer esto, puedo seleccionar las columnas que quiero agrupar, las selecciono y aquí me voy a la opción de agrupar y si se fijan me va a aparecer ciertos niveles aquí en la parte de arriba. Entonces aquí en la parte de arriba me aparece un botoncito que dice 1 y otro botoncito que dice 2. Entonces si yo me voy por ejemplo al botón 1, lo que va a hacer el sistema va a contraer las columnas que quiero ocultar, que le estoy pidiendo que me agrupe y me va a decir, sabes que aquí la cantidad de 2 te corresponde un total de 1722. Al igual puedo expandir desde este botón o puedo también decirle aquí en los niveles que se tengan configurados. Entonces puedo estar jugando con la agrupación, agrupando y desagrupando. Si ya no quiero el grupo, al igual puedo entrar aquí, le puedo decir desagrupar y me dice qué quieres desagrupar, filas o columnas. En este caso fueron columnas y lo puedo manejar de esta manera. Por ejemplo, quiero desagrupar columnas y me quita el grupo de columnas o de filas que hemos estado manejando. Entonces, por ejemplo, esta es una de las opciones que me pueden servir. Si dijéramos, quiero que donde termina Ana me aparezca un subtotal. Por ejemplo, aquí este archivo, tenemos un archivo con diferentes vendedores. Si queremos obtener el total por vendedor y obtener, por ejemplo, el total por vendedor, por modelo y por ejercicio, podemos aplicar otro tipo de esquematización. Ese tipo de esquematización lo podemos manejar y se llama subtotales. ¿Qué es lo que va a hacer subtotales? Subtotales lo que me va a permitir es, en una base de datos, como su nombre lo dice, insertar ciertos
unas subdivisiones con sus respectivos totales. De ahí, por ejemplo, el nombre de subtotales. Entonces, ¿qué es lo que hace totales? Calcular rápidamente las filas de datos relacionadas insertando subtotales y totales. Entonces, por ejemplo, si yo de esta base de datos quiero manejar un subtotal por agente y luego un subtotal por modelo y un subtotal también por ejercicio, lo puedo manejar. Nada más el requisito para aplicar subtotales es que mi base de datos esté ordenada. Entonces, dentro de lo que es el proceso de obtención y análisis de información, algunos procedimientos nos van a permitir, en este caso, generar la información, el resumen de información, aunque la información no esté ordenada. Por ejemplo, en el caso de tablas dinámicas, yo puedo aplicar una tabla dinámica y aunque la información no esté ordenada, el sistema me va a extraer el informe que le estoy solicitando. Sin embargo, en el caso de lo que es subtotales, requisito para aplicar subtotales es, primero, ordenar por el dato o por el campo que quiero aplicar el subtotal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero un subtotal por vendedor, mi primer requisito para aplicar subtotales va a ser irme a ordenar y dentro de lo que es ordenar, indicarle cuál va a ser el primer campo por el que vamos a ordenar. Aquí, bueno, voy a aprovechar y revisamos también unas características adicionales que se han estado integrando dentro de las nuevas versiones de Excel, que podemos ordenar por diferentes niveles y también podemos ordenar de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuántos niveles de ordenamiento han manejado en sus archivos? ¿Manejan un solo nivel de ordenamiento o podemos habilitar, por ejemplo, 2 niveles, 3 niveles? ¿O cuántos niveles es lo máximo que han estado manejando para ordenar sus datos en Excel? Tengo una respuesta. Ok, dice Alma que ella únicamente ha manejado un nivel. Los demás, ¿qué me dicen? ¿Quieren abrir sus micrófonos al igual adelante? Con confianza los pueden abrir y podemos revisar sus comentarios. Entonces, dentro de Excel podemos manejar diferentes niveles. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para, por ejemplo, si quiero aplicar subtotales, si quiero aplicar diferentes subtotales en diferentes campos dentro de mi archivo, poder obtener esos subtotales. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero obtener un subtotal por vendedor y luego un subtotal por modelo por cada vendedor y un subtotal por ejercicio, entonces aquí lo que podemos hacer es indicarle dentro de la opción de ordenar, yo le voy a decir que primero va a ordenar por vendedor y aquí vienen cosas interesantes, por ejemplo, ordenar según, antes únicamente podíamos ordenar según el valor de la celda, en las versiones nuevas ya tenemos estas opciones que podemos ordenar valores de la celda, color de la fuente, eh, en este caso icono de formato condicional en caso de que estemos manejando formatos condicionales. Entonces, tema de formato condicional, también ya vimos los formatos condicionales básicos, no sé si recuerden. Si estuvieron todas, déjenme ver quién está conectado, Mayo, Alma, Miros y María. No sé si estuvieron en esa edición de formatos condicionales. Alma que no, pero sí lo ha manejado, excelente. Entonces, bueno, aquí básicamente lo podemos ordenar por esos criterios, pero al igual podemos ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, una lista personalizada. En el caso de la A a la Z, pues creo que no hay ninguna duda, me va a ordenar, por ejemplo, si estoy ordenando por vendedor, va a empezar por la letra A y va a ordenarme los vendedores. De la Z a la A también me permite de esa forma, en forma inversa, realizar el ordenamiento de los datos. En lista personalizada, aquí en lista personalizada nos permite crear, como su nombre lo dice, una lista personalizada de cómo quiero que me organice la información. Por ejemplo, ya vienen algunas listas precargadas, pero esas listas precargadas, por ejemplo, vienen por lo general, si es
de domingo a lunes, si es enero, febrero, marzo, abril, de domingo a sábado, o de domingo a viernes. Entonces aquí ustedes pueden crear sus propias listas personalizadas. Si por ejemplo aquí quisiéramos agregar una lista y decir, ¿sabes qué? El ordenamiento no me lo vas a hacer primero en orden alfabético. Primero vas a poner a Pedro, que es uno de los agentes, luego vas a poner a José y luego vas a poner a Ana. Entonces aquí podemos crear una lista basada en los criterios que nosotros manejemos. Por ejemplo, si yo aquí, déjenme nada más insertar una tabla dinámica para revisar cuántos agentes tenemos, porque no recuerdo en esta lista. Que serían mis vendedores, que es Ana, es José, es Luis y es Pedro. Ok, aquí bueno, lo hice esto con tabla dinámica para obtener los datos, pero al igual vamos viendo el ordenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir que va a ser por vendedor y le puedo decir que va a ser por valor de la celda y puedo crear una lista personalizada. Entonces, si yo no quiero la lista tal como me lo marca de orden alfabético de la A a la Z o de la Z a la A, yo puedo crear mis propias listas. Entonces, yo pudiera decirle al sistema, sabes que primero vas a mandar a Luis, luego vas a mandar a José, luego vas a mandar a Ana y finalmente a Pedro. Y le damos a agregar. Entonces, cuando ordenamos por este criterio, por ejemplo, aquí lo que va a hacer el sistema, si se fijan, me va a ordenar tal cual la lista que yo le solicité, no necesariamente de la A a la Z ni de la Z a la A, sino que el sistema va a revisar los criterios de la lista personalizada que yo creé y me va a ordenar de esa manera. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, hay ocasiones en que el ordenamiento de la A a la Z o de la Z a la A no me es funcional. ¿Por qué? Porque la herramienta no me ayudaría si es de la Z a la A porque no es el orden que yo necesito. Entonces aquí lo que estamos haciendo es forzando al sistema que maneje un orden que yo estoy solicitando. Básicamente ese es el objetivo y aquí podemos agregar nivel. Dijimos que vamos a agregar otro nivel y lo vamos a organizar, pero por modelo. Entonces, si le doy por modelo, yo puedo decir, sabes que primero ordéname por vendedor en este orden personalizado que yo te estoy dando, y luego vas a ordenar por modelo de la A a la Z, y finalmente vas a ordenar por ejercicio. Entonces, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Me vas a ordenar por vendedor, luego por modelo y luego por ejercicio. Le doy a aceptar y aquí lo que va a hacer me va a generar ese orden. Voy a tener a Luis, voy a tener ordenado por modelo y al final voy a tener ordenado también por ejercicio. Entonces, si quiero aplicar subtotales, el primer requisito es hacer ese tipo de ordenamiento. Si voy a aplicar varios subtotales, tendríamos que revisar cuál va a ser el primer criterio que voy a obtener subtotales, cuál va a ser el segundo y cuál va a ser el tercero para ordenar de esa manera y que el sistema me permita generar ese resumen con subtotales tal como lo requiero. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno, creo que no no me contestaron. Digo, aquí, recuerden, me ayudarían muchísimo si nos ayudan a interactuar para saber cómo vamos, si va quedando claro o tienen alguna duda. Okay, hay un comentario. Perfecto, dice Alma que no hay duda. Ok, entonces vamos aquí, por ejemplo, si quiero aplicar subtotales, ya una vez que tengo ordenada la información, lo que voy a hacer es me voy a ir a subtotales y en subtotales me va a aparecer este diálogo. ¿Qué me dice este diálogo? Me va a decir lo siguiente. Para cada cambio en qué columna, por ejemplo, para cada cambio en vendedor, ¿qué va a ser? Va a ser una suma, pero al igual yo pudiera tener estas opciones. Yo puedo tener una suma, un recuento, un promedio, un máximo, un mínimo, un producto. Puedo tener contar números, desviación, variación, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, me está solicitando
dirección, por poner algún ejemplo, que hace un reporte de cuánto ha vendido cada vendedor de cada modelo por cada ejercicio. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es decirle que me genere una suma y que me genere una suma. ¿Qué es lo que quiero sumar? Puedo manejar lo que es la cantidad en pares y también lo que es el subtotal, el IVA y el total. Por ejemplo, vamos poniéndole una palomita en ese checkbox a cada una de estas opciones, que serían, por cada cambio en vendedor va a ser una suma de cantidad, subtotal, IVA y total. Y voy a quitar ejercicio. ¿Por qué? Porque los únicos campos que queremos que nos sume son estos tres. En la parte inferior vienen las opciones de reemplazar subtotales actuales, salto de página en tres grupos y el resumen debajo de los datos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero que el resumen venga abajo de los datos, marco esta opción. Reemplazar subtotales actuales me va a servir esta opción cuando no quiera anidar lo que son subtotales. Por ejemplo, si yo quiero un subtotal por vendedor, hago mi análisis, pero luego quiero el subtotal por modelo, pero no los quiero al mismo tiempo, quiero que queden por separado. Entonces aquí puedo utilizar reemplazar subtotales actuales y única y exclusivamente me va a dejar un subtotal generado. Entonces básicamente eso es lo que estaría haciendo el sistema. Si yo le doy aquí a aceptar, una vez que le di a aceptar, si se fijan, aquí en la parte izquierda me va a aparecer tres botoncitos, botón 1, botón 2 y botón 3. ¿Para qué me sirven estos botones? El primer botón me va a decir que me está generando un total general. Entonces, el total general en cantidad en pares de todos los modelos son 28.184 pares, que representan un total de, en este caso, 70.197.650 con los respectivos datos, ¿sí? Entonces aquí voy a tener todo este importe. En el importe 2 voy a tener el resumen por vendedor. Entonces aquí voy a tener cada vendedor, cuánto es lo que ha vendido en total en pares y cuánto ha vendido en importes durante todos los ejercicios. Y el tercer nivel es el detalle. Aquí nada más tengo total por vendedor, pero no me hace falta el total por modelo y total por ejercicio. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien, gracias Alma. ¿Vamos bien, María? Ok. No creo que, no sé si nos escucha María, pero al igual vamos continuando. Entonces, una vez que ya tengo esta función, este procedimiento aplicado, vamos a utilizar otros, vamos a incluir otros subtotales. Dijimos que vamos a aplicar lo que es subtotal. Primero dijimos por vendedor, luego íbamos a aplicar por modelo y al final por ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero dejar estos subtotales que es por vendedor, pero aparte quiero saber cuánto es por cada modelo, yo puedo irme aquí nuevamente a subtotales y ahora le cambio en este botón que dice para cada cambio en modelo, ¿qué va a hacer? Va a ser una suma de todos los datos, igual de la cantidad de lo que es el subtotal, el IVA y el total. Y le doy a aceptar. Si se fijaron, aquí me agregó un nivel más. Entonces voy a tener el total general, tengo un total por vendedor, tengo un subtotal por modelo, también el por vendedor, y aparte tengo un cuarto nivel que es el detalle. Entonces, si yo quisiera aquí, por ejemplo, en este caso, generar un informe única y exclusivamente, por ejemplo, por vendedor, lo tengo aquí. Tengo aquí mis vendedores y yo puedo la copia de estos datos. Algo está pasando porque no se pueden conectar. Así es. Aquí, por ejemplo, el cuarto nivel es el detalle, Alma. Entonces, tendría aquí, por ejemplo, el primer nivel lo que va a ser el total general. El segundo nivel me va a mandar el total por
lo que es cada uno de los vendedores. Va a ser el total de Luis, el total de José, el total de Ana, Pedro y un total general. Entonces aquí tendríamos total general, aquí me manda el total por vendedor, pero también me manda el detalle del total general. Entonces, detalle por vendedor y aparte el total general. En el importe, en el nivel 3 voy a tener por modelo y voy a tener por vendedor. Y en el 4 voy a tener el detalle, es el general, efectivamente, como comentas. Pero aparte de estos subniveles, yo pues quiero, aparte, aplicar subtotales, pero ahora por ejercicios. Yo quiero saber de estos vendedores quiénes, qué vendieron y en qué ejercicio lo vendieron. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que va a ser por ejercicio, y le digo suma y dejo las mismas marcas, entonces ahí cuando le dé a aceptar, me va a agregar un nuevo nivel. ¿Qué me va a mandar ahí? Me va a mandar un total general, un total por agente o por vendedor, un total por modelo y por vendedor, el total por ejercicio. Por ejemplo, me va a decir deportivo, este deportivo se vendió todo esto en general, pero aparte tengo el detalle de cuánto se vendió por año. Entonces voy a tener aquí, ¿sabes qué? Tengo que se vendió por año 93 pares en el 2006, en el 2007 se vendieron 118 pares que representa este importe y así me va dando la información. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Ana, que es mi primer vendedor, y Ana, perdón, no es Ana, dijimos que era un orden diferente, es Luis. Entonces, aquí, por ejemplo, como le puse que los subtotales abajo de los datos, ese sería el subtotal general de este grupo. Entonces me va a decir, ¿sabes qué? De Luis, en estos ejercicios de deportivo vendió, más bien, de estos ejercicios de deportivo vendió esta cantidad de pares por ejercicio. De sandalia, aquí viene el detalle, cuánto fue lo que vendió. Y de zapato también cuánto fue lo que vendió. Entonces aquí tengo todos los niveles. Tengo nivel 1, total general, nivel 2, voy a tener el total de Luis, que fue el que marqué, y todos los demás de los diferentes agentes. El nivel 3 tengo por modelo, o sea, Luis vendió estos pares en esos ejercicios. El nivel 4 es precisamente por ejercicio y el nivel 5 es el total general ya detallado. Aquí este esquema no quiere decir que el sistema me haya modificado la estructura de la base de datos, simplemente organizó la información de tal forma que me manda un esquema de subtotales y me dice el sistema, ¿sabes qué? Tú puedes visualizar los resultados de esta manera. Entonces, si yo quiero mandar imprimir, por ejemplo, si quisiéramos mandar imprimir esta página, voy a ver la vista preliminar para ver qué me manda. Yo puedo mandar nada más estos totales sin necesidad de mover los datos a otro lugar. Si yo quiero imprimir este otro detalle, decir, ¿sabes qué? Quiero el nivel 2, ya lo vimos, quiero el nivel 3, quiero este nivel 3 mandarlo a imprimir, entonces yo sí puedo generar mi impresión y me va a imprimir la información que yo le estoy solicitando. Esta puede ser una opción. Entonces nos puede ayudar muchísimo estos subtotales, por ejemplo, cuando necesitamos obtener datos rápido, que decimos, ¿sabes qué? Me están pidiendo el total de este dato y tengo mi información en esta base de datos, pero pues si lo empiezo a hacer con funciones, pues a lo mejor me voy a tardar un ratito más de lo que genero un subtotal. Como ustedes lo ven, es muy, muy sencillo, entonces nos puede facilitar mucho obtener ciertos resultados dentro de lo que es mi análisis de información. Esta pudiera ser una opción. La otra opción que hemos visto ya también son las tablas dinámicas. Si ustedes se fijan en tablas dinámicas, pues también puedo obtener esta información de una forma muy sencilla, pero son procedimientos diferentes. ¿Han manejado tablas dinámicas? Vamos a ver, hay un comentario. Salma muy poco, también Lili muy poco, los demás, María, Luis,
¿no? Ok, no se preocupen, ahorita vamos revisando. Entonces ya vimos este procedimiento. Si se fijaron, es muy sencillo aplicar los subtotales. Si ya no quiero subtotales que digamos, ¿sabes qué? Pues ya imprimí lo que necesitaba imprimir, ya vi qué es lo que me está mandando, ya configuré la orientación de la página para que me lo manden automático. Bueno, ya tengo toda mi información ya bien analizada y ya imprimí lo que requería. Puedo quitar los subtotales. Estos subtotales, básicamente, como les comentaba, no me cambian la estructura de mi información, simplemente hace un resumen rápido con esta opción de subtotales. Si yo ya no quiero subtotales, para quitarlos es muy sencillo. Me puedo ir aquí a subtotales y le doy quitar todos. Y aquí lo que va a hacer el sistema me va a quitar todos los subtotales aplicados y me va a dejar la base de datos tal como la tenía previamente. Como les comentaba, este es un procedimiento para resumir los datos. Ahora bien, hay otro procedimiento que nos facilita también lo que es el manejo de un resumen de datos. Sin ese resumen por medio de tablas dinámicas nos permite resumirlos sin necesidad de ordenar los datos. Por ejemplo, ahorita los voy a poner en desorden, los voy a ordenar por fecha. En lugar, voy a quitar aquí los niveles de ordenamiento, no los quiero ordenar de esta manera, sino que los quiero ordenar por fecha y van a estar revueltos los movimientos. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, Alma. ¿Cómo quité subtotales? Para quitar subtotales, bueno, los voy a volver a poner ahorita rápidamente. Dijimos que tenía subtotales por vendedor primero y luego tenía sin quitar esos subtotales, apliqué un subtotal por modelo y luego aplicamos un subtotal por ejercicio con los mismos campos que me está sumando. Entonces, por ejemplo, si yo los tengo así, pues ya habíamos visto que es el total general, el total por agente, el total por agente y por modelo, el total por agente, modelo y ejercicio y el total general. Ahí nos da todo el detalle de cómo se integrará la información. Esta es una opción. Si ya no quiero los subtotales, para quitarlos, me voy al mismo botón de subtotales que está dentro de datos, en subtotales, y dentro de subtotales viene en este mismo diálogo, en esta misma interfaz que me aparece, viene este botoncito en la parte de abajo que dice quitar todos. Ahí le dan quitar todos y lo que va a hacer el sistema me va a quitar todos los subtotales y me va a dejar la tabla tal como la estábamos manejando, sin aplicar ningún procedimiento. ¿Para qué me serviría aplicar subtotales? Como les comentaba, no queremos hacer ningún procedimiento adicional. Gracias a ti, Alma. No queremos hacer ningún procedimiento adicional, simplemente necesito sacar totales para entregar un reporte o para generar un reporte que a mí me interesa o que me están solicitando. Entonces hago ese procedimiento y una vez que ya tengo el procedimiento, regreso mi base de datos tal y como estaba. Aquí lo que les comentaba, hay otro procedimiento con tablas dinámicas que también nos puede ayudar muchísimo. No necesariamente en el caso de tablas dinámicas tengo que ordenar datos, ahí pueden estar en desorden. Es una de las ventajas también de tablas dinámicas y la forma de resumir los datos en tablas dinámicas es muy rápido y de una manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero quitar el orden que habíamos generado de una lista personalizada que era por Luis, José, Ana y Pedro, entonces lo que voy a hacer es, le voy a quitar todos los niveles de ordenamiento y una vez que quité todos los niveles de ordenamiento le voy a dar a agregar y voy a ordenar ahora por fecha. Y van a estar en desorden. ¿Por qué van a estar en desorden? Porque como es por fecha, por ejemplo, de un mismo día tengo dos agentes aquí, a José y a Pedro. El día 9 tengo a Luis y el día 10 tengo a José y así va toda la combinación de ventas de los diferentes días en los diferentes ejercicios. Si quiero aplicar, obtener estos mismos subtotales, pero los quiero obtener por tabla dinámica, bueno, primeramente, ¿qué es una tabla dinámica? ¿Para qué me sirve una tabla dinámica? Sí, algunos de ustedes me dijeron que ya han manejado un poco tablas dinámicas. Ayúdenme para saber qué concepto tenemos de tabla dinámica.
Así es, Alma. Una tabla dinámica precisamente nos permite, vamos viendo el concepto que tiene Microsoft de tabla dinámica. Por ejemplo, Microsoft, ¿qué nos dice que es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco distinta dependiendo de la plataforma que se use para el ejercicio. Bueno, aquí, por ejemplo, esa es una tabla dinámica. Es una herramienta avanzada que trae Excel que me va a permitir resumir en cuestión de minutos o en cuestión de segundos grandes cantidades de información. Aquí esta base de datos que tengo no está muy grande, esta base de datos que tengo son 5.185 registros. Están en desorden, no necesariamente tienen que estar ordenados. Entonces, si yo quiero generar una tabla dinámica, la puedo insertar por medio del botón de insertar, y en insertar viene esta opción que dice de una tabla o rango, desde una base de datos externa o desde Power BI, que sea consultores. Aquí vamos a elegir desde una tabla o rango. Si le damos aquí desde una tabla o rango, aquí me va a mandar esta pantalla, esta interfaz y me dice seleccione el rango del que quieres generar la tabla dinámica. Me está seleccionando todo el rango y aquí, ojo, un requisito importante para que me tome toda la información es que no haya espacios intermedios. Esa es una de las reglas, que no tenga un espacio intermedio. Otra de las reglas es que todos los campos tengan encabezado. ¿Qué pasa si yo no tengo encabezados? Bueno, que en algunas versiones marca error, en otras versiones no marca error, pero sí es importante tener definido el encabezado. ¿Por qué razón? Porque si no, al momento de que esté generando mi tabla dinámica, no voy a poder identificar el campo al que corresponde. Entonces, una de las reglas es que tenga encabezado, otra de las reglas es que no haya espacios intermedios. ¿Por qué que no hay espacios intermedios? Porque si yo hago esto, por ejemplo, y si le digo de un rango tabla, si se fijaron, si hay algún espacio intermedio, va a llegar únicamente hasta antes del espacio. Entonces, si yo quisiera generar mi tabla dinámica incluyendo ese espacio, tendría que seleccionar manualmente la tabla. Con esto estaría incluyendo también el espacio, pero si no me doy cuenta que tengo un espacio, pues ahí estaría tomando un rango equivocado. Entonces voy a quitar ahorita aquí este espacio, le voy a dar a eliminar y aquí le voy a decir insertar de una tabla o de un rango y me manda todo el rango, me manda desde el rango A1 hasta el 5185 y después me pregunta, ¿de dónde quieres tomar la información? ¿Nueva hoja de cálculo o lo que llamamos hoja de cálculo existente? Si yo quiero resumir dentro de esta misma hoja que me ponga aquí una tabla dinámica, yo puedo posicionarme aquí y decirle que la tabla dinámica me la haga llegar, me la genere, mejor dicho, en este espacio. Entonces, si queremos el mismo resumen que pedimos hace ratito, que dijimos que queríamos un reporte por vendedor, y ese vendedor queríamos saber el modelo que vendió, y luego dentro de ese modelo que vendió, vamos a necesitar también el ejercicio. Puedo seleccionar dentro de estos campos cómo quiero ver la información. Por ejemplo, aquí en lo que es la tabla dinámica me va a aparecer este diálogo que dice campos de la tabla dinámica. En campos de la tabla dinámica yo le llamo a esto, tiene un cuadrante, tiene 4 espacios para que yo configure la tabla dinámica como yo la quiera manejar. Aquí se me va a pedir qué voy a manejar como filtro, qué voy a poner en columnas, qué voy a poner en filas y qué quiero en valores. Entonces, por ejemplo, ¿qué me aparece en este detalle de campos? Nos aparecen todos los encabezados de cada una de las columnas de mi base de datos. Me aparece vendedor, me aparece fecha, me aparece modelo, etcétera. Entonces, si yo quiero ese mismo reporte que hicimos con subtotales, pero obtenerlo con tabla dinámica, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me vas a extraer lo que es vendedor y luego voy a querer por modelo y luego voy a querer por ejercicio y lo que requiero que me mandes es, son los datos siguientes. Aquí voy a poner cantidad, dijimos que queríamos subtotales, que queríamos IVA y que queríamos totales. Entonces, si se fijan, el mismo resumen que hicimos con subtotales lo podemos obtener también en este
con esta herramienta que se llama tablas dinámicas. La diferencia es que si yo aplico subtotales con subtotales, debo de tener la información ordenada por los criterios o por las columnas que yo quiero obtener los subtotales, y en este caso, si yo voy a obtener por medio de tablas dinámicas, no es necesario ordenarlo. Otra de las ventajas que tenemos aquí, por ejemplo, si se fijan, mi base de datos queda intacta, aquí no sufre ni momentáneamente ninguna modificación, todo lo voy a tener en un resumen por separado. También aquí, por ejemplo, ya podemos empezar a configurar la tabla tal como se requiera. Por ejemplo, aquí yo puedo configurar el formato. Dentro de clic derecho podemos manejar algunas opciones de diseño en donde puedo configurar el diseño de la tabla, las sangrías en los encabezados, si hay algún error que me va a mostrar, si no hay ningún error, en este caso si hay celdas en blanco que me va a mandar. Puedo ver totales y en filas y totales generales en columnas, y puedo también mostrar tabla dinámica clásica. Por ejemplo, si se fijan, aquí se modificó un poquito porque me va a decir, sabes que todo esto de aquí son las ventas de Luis, y me lo va a separar. Entonces yo puedo empezar a trabajar aquí con esta información y tengo el total de Luis, y luego ya que tengo el total de Luis, voy a tener el total por cada modelo deportivo, y tengo sandalia, en este caso sandalia, y tengo el total de sandalia zapato, y tengo el total de zapato, y aquí tengo el total de Luis. Entonces, esta sería otra de las opciones con las que podemos resumir la información de una manera muy sencilla. Si yo quisiera, en este caso, saber cómo están integrados estas 93 unidades correspondientes al 2006 Deportivo de Luis, yo puedo darle doble clic aquí en este importe, y si se fijan, una vez que le doy doble clic, me aparece esta pantalla. Y en esta pantalla ya me va, esta hoja, mejor dicho, no es una pantalla. Y en esta hoja ya me va a decir, va a ser Luis, las fechas de las ventas son estas, el modelo es deportivo, la cantidad que tenemos aquí son los 93 unidades, con este importe del 2006. De esa forma es como se están integrando, en este caso, lo que es la información que me está reflejando la tabla dinámica en este campo. ¿Sí? ¿Cómo ven tablas dinámicas? ¿Cuál les gusta más? ¿Les gusta más subtotales o les gusta más tablas dinámicas? Ayúdenme con sus comentarios, por favor. Efectivamente, Alma, no necesariamente, por ejemplo, aquí depende precisamente como lo comentas, de qué es lo que se requiera. Entonces ahí podríamos resumirlo de cualquiera de las dos maneras, con subtotales o también con tablas dinámicas. Aquí, bueno, me ha tocado que algunas veces es mucho más rápido aplicar subtotales, pero por ejemplo ahí tendríamos la desventaja de que tenemos que ordenar la información, y tablas dinámicas no necesariamente tendríamos que ordenarlos. Tablas dinámicas, en este caso, pudiéramos generar esos mismos subtotales de una manera que nos permita obtener la misma información sin ordenar los datos, dejándolos tal y como están. Entonces esa pudiera ser una diferencia entre si quiero utilizar tablas dinámicas o me quedo con subtotales. Aquí, bueno, dentro de tabla dinámica podemos también darle formatos. Y aquí me voy a configuración de campo. En configuración de campo viene lo que son formatos, y yo le puedo dar formato de moneda o formato de número. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar de número con separación de miles. Y puedo hacerlo por cada uno de los campos el formato que yo requiera. Si requiero un formato diferente, pues en cada una de las columnas se lo puedo dar.
con clic derecho, configuración de campo y vamos eligiendo cada uno de los campos. Pues básicamente ya se nos acabó el tiempo, nos queda únicamente la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna duda, tengan algún comentario de este pequeño tema. Como les comentaba, pues en el caso, por ejemplo, de lo que es subtotales, es un tema muy fácil de aplicar, igual que tablas dinámicas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario de estas dos herramientas. Entonces vimos el día de hoy agrupar filas, agrupar columnas, desagrupar y lo que son subtotales, y un ejemplo también de cómo podemos obtener esos mismos subtotales y esos mismos, digámoslo así, esa misma segmentación de la información o obtención de informe de información con tablas dinámicas. Entonces nos pueden servir cualquiera de las dos opciones, tanto lo que son subtotales como tablas dinámicas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Efectivamente, Alma, son funcionales y son muy prácticos también. A mí en lo personal de repente sí prefiero tablas dinámicas porque si son las bases de datos muy grandes, uno de los requisitos con subtotales, como les comentaba, es ordenar. Entonces, con la tabla dinámica me evito ordenar o modificar el origen de datos, pero al igual sí son funcionales, se puede utilizar cualquiera de los dos, efectivamente. Los demás que me dicen, Lili, Luis, María. Ok, pues si no hay dudas y no hay ningún comentario adicional, pues de mi parte les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Como de costumbre les hago llegar la grabación una vez que se genere en Zoom. Se las comparto, se va a estar publicando igual por medio del canal de YouTube y los esperamos la siguiente semana, que es nuestra última sesión de este ciclo de seminarios gratuitos de Excel, en donde, bueno, abordaremos otros temas. Muchísimas gracias y excelente día.